Pensamiento latinoamericano en el contexto de la reflexión sobre la educación prohibida. En esta oportunidad, el foro se llama ¿qué está detrás de la frase de la educación de nuestros días? La educación está detrás, ¿qué está detrás de la frase de la educación de nuestros días? Está en crisis. Yo creo que todos los que estamos acá estamos más o menos porque tenemos algún interés en la educación. No creo que nos identificamos con una educación de mercado y que apunte hacia el mercado y como hacia el modelo neoliberal. Entonces nosotros muchas veces hemos estado manifestándonos en la calle o acá en la universidad y hemos recibido distintas formas de represión. Y en ese contexto nosotros hemos luchado por la educación, pero ¿cuál es la educación que nosotros queremos? Cuando gritamos consignas o cuando le comentamos a nuestras familias por lo que se está luchando. Esa es la pregunta que queda pendiente. ¿Qué es lo que nosotros queremos? ¿Queremos una educación estatal o queremos una educación libertaria? Entonces, en este sentido, es a lo que apunta la visión educativa que tratamos en el presente foro, el rol de la educación popular como liberador de todos aquellos que se sienten presionados, que han sido excluidos, que han sido reprimidos, aquellos que no han podido ir a las marchas porque los profesores no los dejan ir, etc. Y en este contexto damos la invitación a nuestros expositores del día de hoy. Va a comenzar don Alejandro Toledo. Él es conocido ya de nuestro foro, de nuestro taller. Tiene amplia experiencia de lo que es la educación popular como volador de Viña del Mar, y le damos la palabra para que comience el foro. Bien, buenas tardes. Quiero presentar un poco dentro del contexto de lo que es la educación popular, un poco en un marco histórico, ¿no es cierto? Y después un poco la experiencia que nosotros tuvimos y realizamos como experiencia de educación popular, ¿no es cierto?, por estar en Viña del Mar. Si bien es cierto, la educación popular o la educación ha sido en forma permanente histórica, porque los grupos de hombres, ¿no es cierto?, que se juntaban, al intercambiar experiencias, ¿no es cierto?, iban ¿no es cierto?, conociéndose unos con otros, y esto se llamaba educación, ¿no es cierto?, pero hubo Paulo Freire que sintetizó eso y le puso educación popular. Si más, ¿no es cierto?, en la época del año 1850, cuando empezaron a hacer las mancomunales, ¿no es cierto?, mucha gente se empezó a educar, a formarse, ¿no es cierto?, fuera del contexto de la educación formal, o lo que nosotros decimos, ¿no es cierto?, la educación institucional. ¿No es cierto? Mucha gente se fue autoeducando, ¿no es cierto?, dentro del contexto de su vida y de su entorno donde ellos vivían. Así llegamos, ¿no es cierto?, uno de los grandes destacados educadores popular fue Luis Emilio Recabarren, ¿no es cierto?, con su prensa popular, con sus charlas que daba, cómo trabajar con los trabajadores, ¿no es cierto?, para que los trabajadores se dieran cuenta de la calidad de explotación que estaban haciendo, ¿no es cierto?, y lo incitaba, ¿no es cierto?, a que se organizaran, ¿no es cierto?, hasta los años 60, en que aparece un movimiento religioso, ¿no es cierto?, muy formado dentro de los espacios de los jesuitas, ¿no es cierto?, y que llegó a Chile conocido como promoción popular, ¿no es cierto? La promoción popular fue el gran contexto, ¿no es cierto?, en que esta alternativa, ¿no es cierto?, se empezó a institucionalizar, y Paulo Freire recogió todas esas experiencias y las sintetizó, ¿no es cierto?, en varios libros: La educación para la libertad, la pedagogía del oprimido, ¿no es cierto?, y siempre la relación del pueblo, ¿no es cierto?, que va generando su autoeducación. Desde ese contexto, nosotros en Forestal, a partir del año 68, ¿no es cierto?, en que nace o se crea, ¿no es cierto?, la ley orgánica de juntas de vecinos, que es la ley 16880, ¿no es cierto?, en que
se institucionalizan las organizaciones sociales de los sectores, que se llaman juntas de vecinos, clubes deportivos, centros de madres, ya le dan un marco legal. Y dentro de ese marco legal, ¿no es cierto?, se comienza a trabajar, nosotros en Forestal comenzamos a trabajar mucho ese contacto de cómo proyectar y hacer participar a la gente dentro del Estado, ¿no es cierto?, y dentro de las instituciones que tenía la población. Posteriormente, si bien se generó espacios más amplios, ¿no es cierto?, que mucha gente nuestra, específicamente ya preparada, ¿no es cierto?, entre comillas, no con como te digo, la educación institucional, sino que preparados con la capacidad suficiente de poder pararse delante de alguien, ¿no es cierto?, y ponerse a conversar y a debatir algunos proyectos o trabajos que ellos quisieran hacer. Mucha de esa gente, ¿no es cierto?, se generó y participó, ¿no es cierto?, en los partidos políticos de aquel entonces, ¿ah?, especialmente de partidos de izquierda. Y también tuvimos la facilidad o el gusto, ¿no es cierto?, de trabajar para el gobierno de Salvador Allende. Lamentablemente vino el golpe y como que todo se derrumbó, todo pasó a ser, cada uno se fue para su casa y como que se olvidó. Pero yo siempre digo, el que nace chicharra muere cantando. Y como yo tenía ese gusto de hacer cosas y se me presentó la oportunidad de trabajar al alero de la iglesia con un sacerdote nuevo que había llegado por estar, y empezamos a retomar, ¿no es cierto?, esta nueva dinámica de la educación popular, de formar a la gente, formar a los jóvenes, ¿no es cierto?, que tuvieran conciencia de, primero que nada, hacerles recordar o darle a conocer, ¿no es cierto?, la experiencia de la democracia o de lo que se hizo desde la época de Frei Montalva, ¿no es cierto?, el tiempo de la Unidad Popular, y, ¿no es cierto?, lo que fue el golpe militar, para que los jóvenes, ¿no es cierto?, y los adultos se les acabara el temor, ¿no es cierto?, a pesar de que fuimos una de las poblaciones en Viña que tuvimos mucha represión. Pero comenzamos con esta experiencia, juntamos jóvenes, levantamos los comedores infantiles, pero no solamente por darle de comer a los niños, sino que también ayudar a formar, ¿no es cierto?, a las mamás de los niños, formar a los papás de los niños que estaban cesantes. Entonces, a partir de esa experiencia nosotros fuimos formando a la gente, ¿no es cierto?, y a la vez fuimos levantando otras organizaciones que se hacían con la gente, ¿ah?, y nosotros nos quedamos atrás como apoyo, irlo asesorando, pero ellos se organizaban. Ahí aparecieron, se retomaron lo que era el grupo Scout, se formaron algunos centros juveniles, comedor infantil, tuvimos la experiencia de comprando juntos, ¿no es cierto?, tuvimos la experiencia de la bolsa de trabajo, que la bolsa de trabajo nosotros le conseguíamos trabajo a los caballeros, pero ellos daban un aporte, ¿no es cierto?, al comedor infantil. Es decir, siempre fomentando lo que es la solidaridad, fomentando, ¿no es cierto?, que el aporte que uno le entrega también sea recíproco, ¿no es cierto?, a las organizaciones que manteníamos. En el tiempo del año 1978, en que nace, ¿no es cierto?, en Santiago y se hace en todas las regiones la huelga de los familiares de los detenidos desaparecidos, la huelga de hambre, ¿no es cierto?, que fue muy amplia. Nosotros levantamos, a partir de esa experiencia, nosotros levantamos el Comité de Derechos Humanos de Viña del Mar, ¿sí?, y que después generó, ¿no es cierto?, en la Comisión de Derechos Humanos de la Quinta Región, y
que paralelamente a partir de eso tuvimos mucha vinculación, en principio por razones personales, tuvimos relación con el Comité PROPA y después con la Vicaría de la Solidaridad. Entonces todas las instancias de educación o las hacíamos, o lo autoeducábamos nosotros, o se generaba, ¿no es cierto?, con el apoyo de algunas organizaciones que tenían contacto con la Vicaría de la Solidaridad después de que desapareció el Comité PROPA. En eso trabajamos formando los dirigentes sociales, formando las cooperativas, formando lo que nosotros llamamos en aquellos tiempos los centros de vacaciones, los centros de vacaciones para niños, que eran los CEBA, y en que, buscando algo que decir como tema, me encontré con un muchacho que participó con nosotros como joven en estas cosas de los CEBA. Y él lo anuncia acá, ¿no es cierto?, que dice, voy a leer un pedacito, nos dice: comenzó por los años 80 cuando un grupo de jóvenes, de jóvenes de 17 y 18 años trabajaban en las poblaciones, la comunidad cristiana y los encuentros del Centro de Vacaciones Solidarias, CEVA. ¿Qué eran? Los centros de vacaciones solidarias era un grupo de jóvenes que se empezaban a juntar y recolectar botellas diarias para juntar plata para darle una vacación a los niños de sus propias poblaciones. Estos jóvenes se organizaban y salían a trabajar en las poblaciones de la periferia del Cerro Forestal. Al final, este grupo de jóvenes pasó a llamarse Taller de Aprendizaje de Forestal. Estos cabros, ¿no es cierto?, con el apoyo de nosotros, se fue generando un taller de aprendizaje que mantenía la temática que nosotros le dimos desde un principio. Por lo tanto, la educación popular, ¿no es cierto?, tiene dos mecanismos. Uno que ayuda, ¿no es cierto?, a la autoformación de la gente, ¿no es cierto?, pero ayuda también a educar para la solidaridad y ayuda también para educar a la libertad. Es decir, que el hombre, tanto joven como adulto, o mujer, o señora, ¿no es cierto?, se interrelacione con los demás desde su entorno y desde su espacio para construir algo en conjunto. La institución de la educación institucional, ¿no es cierto?, a la gente le entrega solamente conocimiento, le entrega, puros conocimientos, le entregan como tarea hecha, pero no los forman como personas. Y eso se dice, ¿no es cierto?, lo educan para ser obra de mano barata. Dentro del contexto, ¿no es cierto?, que está la economía, ¿no es cierto?, dentro del contexto del neoliberalismo, que hoy día es mucho más feroz que antes, pero hoy día hay mucha gente que no sale, ¿no es cierto?, educados para la libertad, sino que salen solamente instruidos con un vasto de conocimiento que les va a servir para fomentar, ¿no es cierto?, y construir lo que es, ¿no es cierto?, el sistema neoliberal. Si no, pregúntenle a los ingenieros comerciales de las últimas 3 o 2 décadas, de los que han salido profesionalmente, ¿no es cierto? Entonces, esa es la diferencia que hay entre lo que es la educación institucionalizada y lo que es la educación popular. La educación para la solidaridad, la educación para la libertad y para que cada día nos podamos entender mucho mejor en la construcción de algo nuevo que sea diferente a lo que es el capitalismo o el neoliberalismo. Algunos le llaman socialismo, otros le llaman el buen vivir, pero debemos de buscar un camino de construcción para la libertad y para la solidaridad. Y el gran campo que se puede facilitar, no es el único, que se puede facilitar es la educación popular. Yo me alegro cuando
cuando los jóvenes, ¿no es cierto?, del año 96, ¿no es cierto?, con la revolución de los pingüinos, estaban, ¿no es cierto?, reconstruyendo y querían otro estilo de educación. No era la educación que querían. Lo mismo pasó el año pasado, ¿no es cierto?, con toda la movilización que se generó de los estudiantes, porque buscan otro estilo de educación, buscan otro estilo de formación. Y esa formación pasa primero por que ustedes se den cuenta cuál es la educación que ustedes quieren y cuál es la que quieren reconstruir. Y para terminar, yo quería contarles una experiencia que lo tuvimos aquí mismo, en una charla en que muchos jóvenes de aquel momento, yo creo que fue el año pasado, ¿no es cierto?, que estaban hablando sobre la desmunicipalización de la educación. Y yo les decía que no. ¿Ah? ¿Por qué? Porque la educación municipalizada te va a hacer, no dentro de este contexto, sino que pensando en que en algún momento pueda llegar gente de izquierda, por decirlo directamente, a crear otro estilo de educación. Y en la comuna se puede generar otro estilo de educación. Que el colegio sea puesto a través de un consejo educativo, que se forme con el centro de madres, con los pobladores, con el centro juvenil, con el club deportivo, ver en el sector cuál es la educación que quieren. Y eso se traspasa, ¿no es cierto?, a la corporación municipal, y la corporación municipal debería definir, ¿no es cierto?, los mecanismos de educación que les sirvan mejor para el desarrollo humano de las personas y no para construir mano de obra barata. Esa es la diferencia. Ahora, dentro de este contexto, es muy difícil que podamos hacerlo, porque si vemos Valparaíso y Viña, ¿no es cierto?, tenemos dos candidatos de derecha y tenemos las concejales mayoría de la derecha también. Entonces, hacerlo eso, pero es una experiencia que hay que experimentarla y poder hacerla en algún momento. Yo creo que ese es el fondo lo que yo puedo contar con respecto a la experiencia que tengo como educador popular. Porque creo que debemos educar para dos tiempos, para un mundo mejor. Damos las gracias a don Alejandro y le damos un aplauso. Las preguntas yo creo que las hacemos al final, después cuando termine las tres posiciones. A continuación, a mi izquierda están los compañeros Juan Araya y Juan Pablo Coronado, de la carrera de Filosofía y de Historia respectivamente, que pertenecen al Preuniversitario Popular Violeta Parra, que funciona acá en la facultad, y le damos el espacio para que nos cuenten su experiencia. Bueno, primero que todo, desde el Preuniversitario agradecer a los compañeros que nos invitaron a esta instancia, que es sumamente importante para aprender de experiencia de los compañeros, para escuchar también algunas propuestas que puedan salir desde acá, entendiendo que somos una organización incipiente, y sobre todo también como un espacio de reconocimiento político, que consideramos que es fundamental para la construcción de alternativas políticas y educacionales que surjan a partir de la discusión, que eso es lo fundamental. Bueno, más o menos a modo de introducción, podemos contarles que el Preuniversitario, como dije recién, llevamos un año trabajando, y este nace a partir de la toma de la facultad, precisamente el año 2011. Entonces, como grupo de estudiantes, veíamos que se hacía sumamente necesario construir un espacio en el cual pudiéramos tener un trabajo autónomo y precisamente salir del paradigma en el cual muchas organizaciones se encuentran enquistadas en la universidad, solamente con política universitaria, y entendiendo que esa discursiva muchas veces no llega a las organizaciones sociales, a los sectores populares a los cuales tanto abogamos, es que consideramos necesario ver qué construían como sujeto histórico y como sujeto social, evidentemente. Entonces ahí surge la necesidad de organizar el Preuniversitario Popular, y ahora más o menos les vamos a contar de cómo nosotros como organización entendemos la educación popular.
La segunda parte, el compañero Juan Pablo va a explicar el tema de la experiencia en el aula, que es una parte fundamental también del desarrollo crítico de la educación popular. Entonces voy a partir. Desde el Preuniversitario Popular Violeta Parra consideramos que la necesidad de levantar nuevas alternativas de organización que apunten a la rearticulación y concientización de nuestro pueblo, entendiéndonos como parte constitutiva de este, es de vital importancia para poder avanzar en las luchas y demandas que emergen de los olvidados. La rearticulación de la demanda social exige espacio de discusión crítica, de una relectura de nuestra realidad, del diálogo honesto y constructivo y fundamentalmente el compromiso de todos y todas por aportar en la transformación de la sociedad y en una sociedad mejor en definitiva. Y es en este escenario que nos hizo y nos sigue haciendo eco la educación popular como praxis emancipadora. Y siguiendo a Freire, entendemos que la realidad está ahí, sujeta a la posibilidad de nuestra intervención en ella. Consideramos que la educación popular debe estar presente en todos los ámbitos y quehaceres de los que nos consideramos de izquierda, intentando aportar y fomentar la crítica colectiva desde los fenómenos más cotidianos hasta los más globales, desmenuzando los fetiches que nos enquistan en la inmovilidad, pasividad y escepticismo para un cambio en beneficio de las grandes mayorías. Es por esto que vemos que existe una deuda político-moral para con los sectores populares, toda vez que hacemos el diagnóstico de que las organizaciones territoriales y barriales están en su gran mayoría desarticuladas, neutralizadas por el aparato del Estado, por las instituciones, carentes de discusión y, peor aún, carentes del sentido comunitario que tienen su origen tales espacios. Vemos como las juntas de vecinos se han ido transformando en satélites de los municipios, dedicadas mayormente a la entrega de certificados y a ser voceros muchas veces de la alcaldía, cumpliendo un rol que poco se acerca a lo que se construyeron originalmente. También nos encontramos con el fenómeno de los clubes deportivos, que también en su inicio, en su fundación, mejor dicho, se construyeron no solo como un espacio deportivo, sino como un espacio comunitario, un espacio de participación de la misma comunidad y también muchas veces como un espacio de apoyo mutuo. Y eso es lo que se ha ido desarticulando también en esos espacios precisamente. A veces se nos olvida que las tomas de terreno también se han ido multiplicando aquí mismo en la región, que no es un tema del pasado. Y es solamente mirar en Viña, un caso bastante particular. Gloria Navarre, Reñaca Alto, Santa Julia, Expreso Viña, Achupaya, siguen multiplicándose cada vez más las tomas de terreno. Entonces estos fenómenos no pueden ser dejados en el tintero, incluso ser vistos con carencia de importancia desde las organizaciones sociales que se proclaman desde la izquierda. Consideramos que la medida que se siga profundizando, por un lado, la desarticulación de las organizaciones territoriales y barriales de nuestro pueblo, y por otro, se siga multiplicando la necesidad imperante de la vivienda, forzando a la gente a tomarse terrenos, vemos que se hace más patente que nunca la vigencia de la educación popular. Esto lo planteamos en el sentido que para poder fomentar colectivamente la crítica a esa realidad inmediata y poder autointervenir en ella, modificar esa condición que no es azarosa, sino que tiene una fuerte intencionalidad, debemos estar ahí, pero no desde el iluminismo político, sino que desde la humildad, la fraternidad, el respeto e incluso la paciencia que muchas veces nos hace desesperar cuando intentamos levantar la organización. La confianza entre nuestro pueblo, la dictadura y la concertación se encargaron de destruirla racionalmente, y lo que debemos apostar es a rearticular, revitalizar la confianza perdida, la confianza en sí mismo y en nosotros mismos. Y es que somos capaces de construir espacios autónomos de organización para estos fines. Aquí vemos una tarea fundamental, ya que en la medida que el pueblo se autoeduca políticamente a partir de su misma realidad, se clarifica y distingue el antagonismo entre nosotros y las clases dirigentes. En términos más claros, consideramos una tarea que debemos fomentar es la reconfiguración de la conciencia de clase. Y esta está contenida en las mismas organizaciones sociales. Entonces, ni la educación bancaria de la que nos hablaba Freire, y podría sumarse que la democracia bancaria, entendida como un acto de depositar el voto en una urna cada 4 años, y reduciéndose solo esto a la participación del pueblo en el juego de la democracia,
no nos da respuestas a las demandas que brotan día a día a lo largo y ancho del territorio. Y esas demandas son las que la educación popular se debe proponer plantear a la comunidad en la que trabaje. El derecho a la vivienda, al agua, a la salud, trabajo, educación al servicio del pueblo. Estamos seguros que esas discusiones las debemos dar en cada espacio que nos propongamos trabajar. Por pequeño incipiente que sea inicialmente, la discusión es una condición necesaria para fortalecer y avanzar colectivamente al encuentro de nuevos sectores y seguir avanzando en la búsqueda de una sociedad mejor. No es una tarea fácil, pero en ningún caso se debe dejar y pasar por alto. Entonces, desde el preuniversitario partimos de esa lectura a la hora de constituirnos. Como estudiantes, hijos e hijas del pueblo, creemos que la tarea primera que debemos romper es la inmovilidad, la pasividad, que aunque se pase por alto muchas veces se olvida que la educación formal está constituida para generar el divisionismo, el radicalismo de la particularización del sujeto, el encapsulamiento y la competencia para con los pares, a fin de cuentas ser funcionales al sistema y bailar al ritmo de la institucionalidad, de los límites de lo instituido. Es por esto que vemos que se hacía necesario generar un espacio en el que pudiéramos articularnos políticamente, pero con el deseo de buscar otro escenario que no solo tuviera que ver con el ámbito de la política universitaria, evidentemente sin desvalorizarla. De ahí que vimos, como estudiantes, que podíamos partir trabajando en un espacio que tuviera la figura de un preuniversitario. Es de notar que en esta lectura vimos que el preuniversitario era y sigue siendo una escuela para nosotros mismos, toda vez que requiere compromiso, responsabilidad de todos y todas los estudiantes, releer los contenidos necesarios que impone unilateralmente el Estado para la PSU, a fin de generar discusiones sobre las mismas temáticas a abordar en el aula, replantear el carácter que tiene la universidad hoy, no solo en términos institucionales, sino lo que significa para nuestro pueblo, la figura constituida como condición de posibilidad de ascenso social, negando implícitamente por medio de este diagnóstico los otros saberes. Entonces, a fin de cuentas, lo que intentamos decir es que se niega el imaginario popular y se superpone un imaginario en el cual se desarrolla la competencia y se desarrolla la deshumanización del sujeto. Dentro de esa misma dinámica es que veíamos que la figura de Violeta Parra un quiebre para esta concepción clásica de los saberes. Veíamos que la vigencia de Violeta llega hasta nuestros días, ya que es ella quien revaloriza por medio de su praxis la reivindicación de la identidad popular, el canto, la transmisión verbal de los saberes, su sencillez plasmada en un canto cercano al pueblo y para el pueblo, en términos concretos un canto militante. Aquí hay educación y enseñanza que debemos recoger y saber leer colectivamente. El recuperar nuestra identidad es una condición necesaria a la hora de plantearnos la rearticulación del tejido social, de las movilizaciones sociales. El canto de Violeta no es solo canto de resistencia a lo ajeno, a lo foráneo, sino que es una invitación a observar detenidamente nuestra realidad y desde ahí construir desde la sencillez una realidad diferente, una realidad para los más. Y más aún, la importancia de recuperar la figura de Violeta, como la de muchos más, tiene una fuerte carga política, toda vez que la institucionalidad de los partidos de la concertación la ha capturado para reconstruir su imaginario, darle un falso carácter de popular, haciendo creer que dialogan desde los mismos anhelos que ella escribiera, desde los anhelos del pueblo, y vaciándolos de todo contenido político, robándole intencionalmente la carga emancipadora que está contenida en su obra, a fin de cuentas, despojar al pueblo de su memoria. La resistencia a ese barrido racional de la memoria es tarea de todas las organizaciones populares y esa resistencia, consideramos, se debe plasmar en distintas formas de articulación política, que si bien en un inicio se cobijan en la resistencia de los distintos golpes que da el sistema, en la medida que se fortalece la autoeducación del pueblo, se va generando colectivamente una revisión de las relaciones sociales y se va develando las sutiles y en otras brutales formas en que el Estado introduce sus políticas. La dispersión del movimiento popular es facilitadora de la profundización de la desigualdad social, y esa dispersión era de la que la Violeta intentaba unificar en su canto militante. Y esos son los esfuerzos, aunque aún pequeños, buscamos desde el preuniversitario, revalorar nuestra identidad popular, y desde ahí seguir trabajando colectivamente en forjar una lectura crítica entre nuestros compañeros y compañeras estudiantes. Esto lo hemos ido desarrollando en el mismo tránsito del año,
por medio de las clases introduciendo la discusión sobre los mismos contenidos, negando, aunque parezca paradójico, desde el preuniversitario la educación bancaria que tanto daño le ha hecho a nuestro pueblo. Paralelamente, hemos desarrollado un par de talleres sobre el paradigma de la educación formal y cómo ésta transforma y cosifica al estudiante, desprendiéndolo de su subjetividad, mostrando solo unidireccionalmente los fines a alcanzar. Y con esos fines, desde la imposición ideológica del Estado, son realizables individualmente, poniendo la competencia como eje central del desarrollo del sujeto, a fin de cuentas deshumanizando a la persona que, para el fin y la relación social, se centre en ver en los otros un medio más que un fin en sí mismo. También hemos desarrollado algunos talleres, sobre todo el primer semestre, sobre la identidad latinoamericana. Y es de notar que es un tema que genera bastante interés en los estudiantes toda vez que ponen en tela de juicio lo que veían hasta ahora como la concepción de identidad. Y esa tarea, al igual que las clases sobre los contenidos de la PSU, ha sido desarrollada desde la lógica de la participación y construcción colectiva del conocimiento, desde la honestidad y sencillez que debe constituirse dentro de un diálogo fraterno, desde una postura crítica hacia la realidad. El diagnóstico fundamental es que la educación popular evidentemente está más vigente que nunca. Recién llevamos un año como preuniversitario. Consideramos que es necesario seguir potenciando este espacio al igual que muchos más. Creemos que ha sido un año de enseñanzas y maduración para todas y todos los que componemos el espacio autónomo de educación popular. Tenemos la tarea de aprender de los errores que hemos cometido y potenciar los aciertos también, y ver de la experiencia de las organizaciones que llevan más años trabajando en el tema. Y más aún, ratificando lo que partimos diciendo inicialmente, es que tenemos la pretensión de constituirnos en un espacio educativo que salga efectivamente de las paredes de la universidad. Es por esto que nos hemos dado la tarea de construir un colectivo en el cual trabajar en los sectores populares, trabajar en distintos espacios a los cuales hemos sido invitados y también pretendemos llegar a trabajar en términos concretos, honestos, humildes también, como decíamos inicialmente. Bueno, para terminar, mi parte quería terminar diciendo una frase de Freire, una cita. Creer en el pueblo es la condición previa e indispensable a todo cambio revolucionario. El revolucionario se conoce más por su creencia en el pueblo, que lo compromete por 1000 acciones llevadas a cabo sin él. Ahora voy a exponer Juan Pablo, la experiencia en el aula, desde el preuniversitario. Bueno, igual que Juan, dar las gracias por la invitación a los compañeros para poder mostrar un poco lo que hacemos. Bueno, para partir, quiero decir que como somos un universitario gratuito, principalmente la gente que ingresa es la gente de bajos recursos, principalmente de colegios municipales y poca la gente igual que viene de colegios subvencionados, que a su vez es porque tampoco posee los medios para pagar un preuniversitario o porque también tiene una concepción muy política de que no creen tampoco en que es necesario pagar un preuniversitario, porque están en contra de del negocio que representa el preuniversitario, entonces tomaron este preuniversitario como una opción también, un tanto más política a la opción que tenían en el mercado. Yo también tengo que decir que yo entro en grandes contradicciones con lo que hago. Yo soy profesor, hago clases de historia y entro en contradicción. ¿Por qué? Porque me pregunto ya, ¿para qué enseño y cuál es el fin de lo que enseño? O sea, y el para qué enseño y el fin de lo que enseño es una prueba, es la PSU. Entonces, yo me tengo que encargar de que los cabros tengan un buen desarrollo en la PSU y que puedan entrar a la universidad, ¿cierto? Lo cual reduce completamente, por ejemplo, todo lo anhelo de repente de hacer muchas cosas, de dar discusión. ¿Por qué? Porque los conocimientos vienen estandarizados. O sea, yo tengo que pasar en un año, o menos de un año, en 8 meses, tengo que pasar toda la materia que tiene que entrar en la PSU que los cabros tienen que saber. Entonces eso igual de repente resta un poco de lo que se puede hacer y por eso de repente entro en contradicción, ¿ya? Porque además lo hago consciente de que lo que estoy haciendo es para una prueba que es estandarizada y una prueba que es el principal filtro social socioeconómico que tiene la educación hoy día en Chile. O sea, es una prueba que deja fuera a muchos cabros y principalmente a la gente de menores recursos. Entonces, frente a eso y frente a esa crítica también que tengo de la PSU, tengo que decir lo siguiente también, que
es una necesidad también de la gente que quiere entrar a la universidad, porque hoy día la universidad también representa una forma de escalar socialmente. O sea, yo me crié con ese discurso de que teníamos que entrar a la universidad porque teníamos que ser mejores que nuestros papás y que eso nos iba a dar la posibilidad de ganar más plata. Entonces quizás de repente no tanto por un tema educativo, sino que por un tema de escalar socialmente. Entonces, eso también creo que de repente hay que preguntarse, o sea, que aparece la universidad como un todo, pero también creo que no puede, este análisis no puede ir alejado también de preguntarse qué pasa con los que no entran. Que los compañeros que no van a entrar a la universidad, porque no todos los del van a entrar, y menos una universidad pública, porque la universidad pública hoy día no tiene la capacidad de albergar a toda la gente que quisiera entrar en ella. Y los que no entren, ¿a dónde se van a ir? Se van a ir a una universidad privada o un instituto, y los que no puedan solventarse eso, van a tener que ir a trabajar, y van a tener que ir a trabajar en condiciones que sabemos cuáles son, o sea, son 190.000 pesos, que es una explotación de la que hablamos casi todos los días. Entonces, como decía, tengo que decir que mi función la cumplo desde la disyuntiva. ¿Por qué? Porque me hace pensar también que si nosotros hacemos bien nuestro trabajo en el plano universitario, cumplimos con las clases, el día de mañana va a salir Piñera diciendo que la educación en Chile ha mejorado y que las políticas que ha implementado el Estado están funcionando. Entonces, eso también me hace un poco eco todos los días cuando entro a la sala de clase. Porque eso pasa, o sea, incluso los colegios de los cabros, que incluso algunos cabros están conscientes de que no los prepararon para entrar a la universidad, sino que los prepararon. Toda su formación, los 12 años de formación, han sido para que sean mano de obra, y no para entrar a la universidad. Y eso se evidencia también en la sala de clase, cuando de repente hay temas que muchos cabros lo saben muy bien, y otros que sencillamente se los dejaron de lado en el colegio. Entonces, quería dejar eso un poco para el análisis y lo siguiente, hablar un poco de la práctica en el aula y decir que por lo mismo que decía recién, resulta dificultosa porque como es un rango amplio de cabros que entran, que vienen de distintos colegios, con distintas necesidades, con distintas realidades socioeconómicas también, es difícil hacer clases de repente. ¿Por qué? Porque de repente tenés que ir frenando, o de repente tenés que estar 3 clases repitiendo lo mismo. Porque a uno le entra más, a otro le entra menos. Entonces es súper difícil. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, como hablaba Juan, claro, por ejemplo, la pedagogía social de Freire requiere un tipo de didáctica distinta, ¿cierto? Porque ahí el conocimiento se comparte, se construye entre todos, ¿no? Entre todos lo vamos construyendo, pero la PSU, por ejemplo, no necesita de ese tipo de didáctica. Necesita una didáctica que es conductiva, o sea, esto es esto, otro, y punto, y tú te lo tienes que saber así. Y no se lo puedo pasar de otra manera. ¿Por qué? Porque eso no entra en la PSU. Entonces te vas quedando como igual un poco corto en lo que vayas haciendo en tu misión que tenés como preuniversitario y a la vez de lo que tenés que cumplir realmente, porque al final el fin del preuniversitario es que los cabros entren en la universidad. Entonces, lo otro que quería decir, pero ¿dónde yo creo que es el punto de inflexión que tenemos que nosotros ponerle el énfasis mayormente? Es que durante este transcurso quizás dar esa herramienta para que los cabros, cuando entren a la universidad, no se olviden del resto, no se olviden de dónde vienen, no se olviden de los que se quedaron afuera y de los que siguen, de los que van a seguir trabajando por 190 lucas, ¿cachai? Y van a seguir trabajando por esas 190 lucas 12 horas diarias, ¿cachai? Sin ver a sus hijos crecer o sin ver. Yo creo que ese va a ser el real cometido que vamos a tener, y yo por lo menos me sentiría orgulloso si como universitarios seguimos cumpliendo esa función de no olvidar y de crear esa memoria. Eso. Gracias. Del Premio Popular. A continuación va a estar Daniela Fuica. Ella es abogada y encargada del área sindical de la Universidad Popular de Valparaíso, y le damos el espacio para que nos cuente su experiencia. No, buenas tardes, y al igual que los demás compañeros, don Alejandro, agradecer la oportunidad de estar en este espacio y compartir y conocer y nutrirnos entre todos con esta experiencia y con esta idea de educación popular
que puede ser nueva, antigua para algunos, pero que en definitiva nunca está perfecta porque siempre va avanzando. Para primero presentarme, señalar que soy parte de una organización que es la Universidad Popular de Valparaíso, que es una organización que nace como proyecto en realidad el año 2007 y que se viene a materializar ya como en una definición más clara desde el año pasado, desde el 2011, y que se constituye como un espacio que pretende ser una herramienta en la formación política e ideológica del campo popular por un lado, y desde ahí también contribuir a la construcción de espacios de convergencia de todo el sector popular. Nosotros nos planteamos desde un plano sumamente humilde como facilitadores para estos objetivos que tenemos, que son bastante poderosos. ¿De dónde viene esta inquietud? ¿De dónde asumimos este objetivo? Un poco del diagnóstico que hacemos como estudiantes desde antes de formar el proyecto Universidad Popular Inclusiva, cuando también formamos un preuniversitario que actualmente existe, que es el Preuniversitario Popular y Revolucionario del CIENSEI, desde el año 2004 que funciona hasta la fecha. Y desde ahí nos planteamos que en realidad la educación en nuestro país, siendo nosotros estudiantes universitarios en esa época, no era lo que queríamos, que es un poco lo que nos convoca hoy día en esta charla. La educación, lo que decían, en nuestros días está en crisis, y está en crisis desde hace bastante rato. Tomando como esa premisa, darnos cuenta también que no solamente la educación, sino que en realidad es todo el espectro de nuestra sociedad, como sociedad neoliberal, la que en definitiva nos da las respuestas que nosotros queremos con una construcción de una sociedad más justa, más solidaria, una sociedad en la que tengamos cabida, participación y que nos podamos desarrollar todos y todas como seres humanos. Y en ese sentido la educación es uno de los factores más que se constituyen en fortalecedores de este espacio hegemónico. Y desde ahí nosotros empezamos a plantearnos, bueno, este espacio educativo, este espacio de conocimiento ha estado siempre en manos de la hegemonía capitalista al servicio de ellos y todo el aparataje educativo también. Entonces nosotros que estamos un poco desde este área de educación, éramos estudiantes en esa época varios, empezar a ver cómo desde ahí podríamos revertir de alguna manera las cosas. En ese espíritu surge el Preuniversitario Popular y Revolucionario, y en ese mismo espíritu se va creando la Universidad Popular. La consigna que nosotros teníamos en algún principio era recuperar la educación para la lucha de los trabajadores. Y un poco ahí rescatábamos ya la idea de la educación, no solamente con crear el Preuniversitario, pero la teníamos asumida de una manera bastante poco desde la educación popular, porque nosotros éramos como intermediarios, nosotros recuperábamos una educación puesta en las universidades elitizadas y la pretendíamos sacar de este espacio para los sectores populares, con el mismo objetivo que decía el compañero ahora, que los estudiantes que venían hijos de trabajadores, hijos de obreras, pudieran hacerse de conocimiento e ingresar a esta educación elitizada. Eso en un primer momento. Y luego, como Universidad Popular, generar los espacios para que este conocimiento tan estructurado y tan dentro de las aulas pudiera salir para otros sectores que no tenían acceso a la universidad. Y desde ahí que se empiezan a crear cátedras libres, talleres de derecho laboral, talleres de inglés del año pasado, distintos talleres o charlas de distinta índole con miras a sacar este conocimiento de las universidades hacia afuera. Ahora esta perspectiva de educación no se condice necesariamente con lo que es la educación popular, porque como les decía, más nos ponía a nosotros como intermediarios que como constructores en conjunto de una educación o de conocimiento. Entonces, desde siempre, desde que se creó el preuniversitario, muchos de nuestras compañeras y compañeros que han estado más vinculados al área educativa han planteado el tema, bueno, nosotros también tenemos que desarrollar prácticas de carácter, metodologías de educación popular, porque esa es la única forma que vamos a poder ir transformando las cosas, porque si nos paramos desde la misma parada de siempre, mucho no se va a poder hacer. Pero ha sido un proceso largo de comprensión y de aprendizaje, y por ello no hemos teorizado demasiado al respecto. Tenemos compañeros que sin duda se manejan bastante bien, pero vemos otros que al no estar insertos en esta dinámica hemos ido aprendiendo un poco con el correr de los años y de las experiencias mismas que hemos tenido. Ahora, de alguna manera, a esta altura de nuestra organización, podemos decir que en definitiva sí asumimos estas premisas de la educación popular como necesarias para nuestra praxis en general de organización. Y en ese sentido decimos, sí, la educación efectivamente es el espacio, o la educación es el instrumento que permite o que debe conducir a esta liberación que ya se señalaba. Y desde ahí, los talleres que hemos implementado se han un poco matizado desde este aspecto.
Ahora, en mi caso en particular, yo les vengo a hablar desde un área específica de la Universidad Popular, que es el espacio de la escuela sindical que se hizo el año pasado con el CITECO, que es el Sindicato de Subcontratados del Teniente, del cobre en Rancagua. Es esta experiencia en particular la única experiencia concreta que tenemos desde el área de los trabajadores y por eso un poco se las voy a contar cómo surgió y en qué está hoy día. Como les decía, la premisa era vincularse con los trabajadores en el sentido, trabajadores y trabajadoras, de reconocerlos a ellos, trabajadores, o a nosotros, trabajadores y trabajadoras, como sujetos totalmente relevantes para tensionar las hegemonías actuales, como un sujeto que efectivamente puede alterar las dinámicas de funcionamiento de la sociedad. No el único, por cierto, porque están los pobladores, están los estudiantes y un montón de sujetos más, pero sí reconocer que los trabajadores y trabajadoras jugaban un rol importante. Y en ese sentido, muchos de nuestros trabajos fueron orientados hacia esa área y además incluso las investigaciones que desarrollaron nuestros compañeros para hacer sus tesis de pregrado también se dirigieron en el mismo sentido. Y así 3 compañeros de la Católica, estudiantes de historia, se acercaron a un sindicato que era el CITECO a conocer su experiencia para desarrollar su tesis en esa área. Y así es que llegamos a conocerlo en un primer momento a través de ello, como más relatando su historia, rescatando sus conocimientos para plasmarlos ellos en su tesis, y luego de ello empezando a generar vínculos por la trascendencia que tenía el CITECO. Yo no sé si ustedes conocen el CITECO, conocen su experiencia, ¿tienen alguna noción de qué es? ¿Sí o no? ¿Más o menos? No. Bueno, el CITECO es un sindicato interempresa. En nuestro país existen los sindicatos interempresas de manera legal, pero los sindicatos más importantes son los sindicatos de empresas, porque los sindicatos de empresas son los únicos que tienen la capacidad de negociar colectivamente de manera obligatoria. Es decir, cuando un sindicato de empresas, por ejemplo del Jumbo, quiere negociar, está obligado el empleador a negociar con ellos. Cuando se arman sindicatos interempresas, eso no pasa. El sindicato interempresa podría eventualmente negociar colectivamente con sus empleadores, pero está sujeto a que los empleadores le digan bueno ya. Por lo tanto, transforma prácticamente insignificante a un sindicato interempresa. El CITECO, como sindicato interempresa, sí logró adquirir significancia en este aspecto porque sí logró, a través de la fuerza y no a través de lo que la normativa disponía, sentarse a negociar con sus empleadores. Y además reconociendo que el CITECO no es un sindicato de trabajadores que tienen una relación directa con sus empleadores, son trabajadores subcontratados del cobre. Eso significa que existe un intermediario entre Codelco, que es la empresa principal, y ellos que son los trabajadores. Existen otras empresas, Garmin, Sich y un montón de empresas más que son los intermediarios. Y eso redunda en que las condiciones de trabajo de los subcontratados sean totalmente distintas que las condiciones de trabajo de los trabajadores directos de Codelco. Así nos contaban, de hecho, hace poco los mismos dirigentes del CITECO que en un principio ellos, como trabajadores subcontratados, subían a la mina todos en un camión, parados, cada uno al lado del otro, mientras que los trabajadores de Codelco subían en el bus respectivo, con las seguridades, con todo. Un poco sus luchas fueron orientadas en ese sentido y además en equiparar los salarios. Y es un sindicato que con altos y bajos ha logrado sacar adelante y superar esta normativa que en nuestro país existe de restringir al ámbito empresarial y de esta manera fragmentar la unidad de los trabajadores. Entonces, reconociendo este valor que tiene el CITECO, nosotros decimos, pucha, qué interesante conocerlos, qué interesante poder trabajar con ellos. Y así se empezó a generar un vínculo, en particular el año pasado, el 2011, porque ellos el año pasado revivieron movilizaciones que tenían pendientes y se movieron también por rearticular la negociación del 2007, que fue como su gran triunfo, gran victoria. Y ahí nos solicitaron ayudas a nosotros como Universidad Popular, también hay gente de la UNE que participó, colaborándolos en términos de propaganda, yendo para allá, distribuyendo panfletos, no sé, subiendo la mina con ellos. Y ahí es donde nosotros se dieron cuenta, y nosotros también lo planteamos, que existía la posibilidad de hacer un curso de formación. Ellos se diagnosticaban, se autodiagnosticaban como carentes de herramientas en algunos aspectos, por ejemplo en materia oratoria, en materia de subcontratación misma, no sabían bien, o en materia de propaganda. Entonces decían, nosotros somos, como es un sindicato interempresa, está compuesto por delegados de cada sindicato. Estos delegados del sindicato tenían debilidades y querían fortalecerse, y a través de esa idea se intentó y se hizo esta escuela sindical a finales del año pasado. Ahora, esta escuela sindical se desarrolló
noviembre del año 2011, pero se preparó desde mediados del año 2011. Se preparó en conjunto con ellos, definimos los objetivos en conjunto, definimos las materias que se iban a tratar en conjunto y también un poco las metodologías que íbamos a abordar. Los temas que se abordaron en esa escuela sindical fueron subcontratación, historia del sindicalismo, historia del CITECO, derecho colectivo, herramientas digitales, herramientas de propaganda y agitación, herramientas de ética sindical, oratoria, argumentación y además ciertas herramientas de prácticas organizativas. Estos temas fueron abordados durante 6 días, durante 6 semanas en realidad, íbamos un día, generalmente el día viernes, y trabajábamos todo el día con ellos en conjunto. Y desarrollamos los distintos temas. Y luego que concluimos la escuela sindical, en febrero hicimos una evaluación en conjunto de cómo había resultado y las perspectivas para este año para hacer un nuevo trabajo. Ese es como el resumen de lo que fue la escuela sindical en términos concretos, cómo se materializó. Pero a partir de eso nosotros empezamos a hacer nuestras reflexiones acerca de, bueno, qué relación tiene esto con la educación popular. Y cuando hacíamos estas reflexiones, veíamos que, claro, nosotros cuando elaboramos en conjunto la escuela sindical nunca tuvimos como un objetivo respecto a la educación popular. Bueno, este va a ser un espacio que va a recoger las herramientas de la educación popular. No lo mencionamos. Incluso pudimos incurrir en errores metodológicos que contradicen a la educación popular al decir, por ejemplo, nuestro objetivo, entregar herramientas a los trabajadores. Y después releíamos y decíamos, bueno, eso no tiene que ver con la educación y con la nutrición de los conocimientos. Es como que nosotros supiéramos algo y se los entregáramos a ellos. En realidad el objetivo ahí debió haber sido construir herramientas, no sé, contenido de manejo digital. Pero nos fuimos dando cuenta en la práctica que más allá de que nosotros no manejábamos como objetivos teóricos la educación popular, sí redundó en nuestra práctica misma con el CITECO en constituirse una experiencia de carácter de educación popular. ¿En qué vimos nosotros que se daban estas experiencias de educación popular? En primer lugar, porque se trató de una escuela que tuvo un objetivo eminentemente político. El objetivo de la escuela sindical era fortalecer a los dirigentes del sindicato y como consecuencia de ello fortalecer la organización político-sindical que es el CITECO. Y de esta manera pretender que ellos se reconocieran como sujetos políticos de relevancia dentro del contexto de lucha sindical. En segundo lugar, también vimos que la escuela sindical se armó entre los dos actores. Nosotros como Universidad Popular, que éramos un poco los que impartíamos la clase, y entre ellos que iban a ser los educandos de la clase, los trabajadores. También vimos que existían que podíamos nosotros reconocer la educación popular en nuestro trabajo, porque cuando implementamos cada uno de los talleres, el objetivo siempre fue no reproducir lógicas de carácter unilateral, no ir nosotros a dar clases. En mi caso particular, que hice la de derecho colectivo, bueno, el tema fue no ir a decir qué es lo que es derecho, qué es lo que es derecho colectivo, sino construir a través de su experiencia lo que era este derecho colectivo, porque sin duda que ellos tenían mucha más experiencia que yo como trabajadores en materia de derecho colectivo, que yo que podía llevarles ciertas conceptualizaciones. Entonces, en ese espíritu de construir en conjunto los conocimientos que de ahí salieran, permitió que tanto ellos como nosotros efectivamente saliéramos con conocimientos y perspectivas que antes no teníamos en los distintos ámbitos. Por otro lado, también la humildad con la que nos planteamos ambas organizaciones. Ellos con las carencias que tenían en los ámbitos que nos estaban planteando ser como trabajados, y nosotros también desde no tener mayor preparación tampoco es lo que nos estaban pidiendo. La mayoría de nosotros recién titulados de algunas carreras o incluso ni siquiera titulados, tuvimos que ponernos ahí las pilas para poder estudiar y formarnos y poder entregar lo que sabía. También respecto a la educación popular, el tema de que fuera evaluada en conjunto la escuela sindical, tanto por ambos actores. Y por otro lado, también que reconocimos que este espacio, en definitiva, la pregunta que nos hacíamos al final de hacer estas reflexiones nosotras acerca, bueno, ¿existió educación popular o qué pasa con nosotros con la educación popular? Era, ¿cumplimos el objetivo que teníamos al principio, este objetivo eminentemente político, que era fortalecer la organización sindical del CITECO? Y respondíamos
Sí, la verdad es que nosotros consideramos que sí contribuimos a ellos. Fuimos una más de las herramientas que ellos han desarrollado a lo largo de sus años de historia que han permitido que este sindicato se fortalezca. ¿Y por qué decimos que sí? Que permitimos de alguna manera con la escuela, no nosotros como Universidad Popular, sino que el espacio de la escuela sindical, decimos que lo permitimos porque se dieron en esa instancia análisis políticos que antes no se habían hecho entre ellos y también se dio en esa instancia análisis reflexivo acerca de las prácticas que ellos venían desarrollando, que cuestionaban como negativas y se construyeron ahí en conjunto posibles caminos para ir superando estas prácticas. Principalmente en el caso del taller de agitación y propaganda, que de hecho ahí está Vero, que fue una de las que hizo el taller, para nosotros nos llamó mucho la atención ahora el diario mural que tienen, cómo hacen los afiches, el hecho de proyectar como lo hacemos nosotros cuando hacemos los lienzos con data. Ellos nunca lo habían hecho, a partir de ahora lo empezaron a hacer y así fueron modificando un montón de cuestiones ellos y nosotros también a partir de esta práctica con el CITECO. Y luego nos preguntamos, bueno, ¿y qué aprendimos nosotros como Universidad Popular a partir de la experiencia con el CITECO? Y la verdad es que enumerar todas las cosas que aprendimos sería como demasiado extenso y lo que aprendió cada uno individualmente como en sus propias clases, talleres, tal vez yo no lo pudiera abarcar, pero como conclusión y de manera como sintética, a partir de la experiencia con el CITECO, nosotros pudimos tomar conciencia de que estas reflexiones en torno a la educación popular eran necesarias para construir un proyecto de educación formativo como es la Universidad Popular, y a través de esta experiencia también pudimos sustentar estas premisas. A partir de ello reflexionamos y a partir de ello nutrimos estas reflexiones de manera bastante profunda. Ahora, ¿qué nos queda? ¿Cuáles son los desafíos que tenemos? Son un montón. Como yo les decía, en febrero de este año nos juntamos a evaluar esta escuela sindical y a desarrollar perspectivas respecto a lo que podía hacer. Y efectivamente hicimos un nuevo proyecto de escuela sindical en conjunto con los dirigentes del CITECO. Y esta nueva escuela sindical abordaba otras temáticas que a ellos les quedaron cojos de la vez pasada y que además era para los nuevos delegados del sindicato porque constantemente se van incorporando nuevos delegados. Por ejemplo, nos planteaban que a ellos les preocupaba cómo los viejos leían las noticias. Como que hubiera un taller que les permitiera a los viejos depurar de mejor manera la lectura de las noticias, y lo que leen en la cuarta, que no se quedaran con el primer titular, sino que profundizaran. Ese era un tema muy importante de abordar. Pero ¿qué pasó con este taller que no lo hemos podido materializar? Pasó que el CITECO, por ser un sindicato interempresa, cada uno de sus sindicatos ha tenido negociaciones este año y negociaciones que han sido bastante intensas y devastadoras, como suelen ser las negociaciones colectivas en todos los sindicatos, como de harta pérdida, de harto sacrificio, sufrimiento, y eso ha impedido que se haya podido desarrollar nuevamente esta experiencia de formación sindical. Hemos tenido también la posibilidad de replicar ciertos trabajos, por ejemplo, con un sindicato de Quilpué, pero pasa lo mismo. El desgaste que existe entre los sindicatos, el pataleo que tienen que hacer constante para motivar a sus asociados, a veces hace que estos espacios de formación sean postergados con miras a mantener otros que tal vez son mucho más inmediatos. Entonces, por eso yo les decía, como área de formación sindical, la experiencia completa fue la del año pasado con el CITECO y hoy en día tenemos importantes reflexiones respecto a eso, pero no tenemos un trabajo aparte que el que ya está pensado, soñado hacia el futuro con ellos y con otros sindicatos. Y en torno, como para ir cerrando, a la educación, porque ya que no les mencioné mucho al principio, por esto mismo de que en realidad fue un proceso como de construcción acerca de qué es lo que nosotros esperábamos en la educación, lo que hemos tenido siempre claro es que como Universidad Popular no nos estamos constituyendo en un referente paralelo a la educación formal. Nosotros no queremos, nunca pretendimos entregar títulos universitarios, ser una alternativa más barata. Ese no fue el objetivo de la Universidad Popular y no lo ha sido nunca. El objetivo de la Universidad Popular ha sido reconocer que hay un espacio de educación informal y que hay un espacio de educación informal con miras a la educación política, que es el que nosotros estamos pretendiendo abarcar. Eso no significa que no cuestionemos el espacio de educación formal, sin duda, precisamente porque lo cuestionamos que también valoramos el espacio de educación formal, sin embargo, no va a ser transformado, que es un poco lo que planteaba la inquietud del compañero respecto al universitario, que son idénticas a las que hemos tenido nosotros en el trimestre. No van a cambiar porque la educación, entendemos nosotros, no es
que debe ser cambiado para hacer una transformación global de la sociedad. Y de algún modo, nuestros fracasos y desaciertos o nuestros retrocesos en nuestros procesos educativos como Universidad Popular son también el reflejo de los fracasos, retrocesos, avances y conquistas de lo que ocurre en el campo popular. Y asimismo la educación formal va a ser un reflejo y tiene que repercutir ella en la modificación de la sociedad y la sociedad en la transformación de ella. Entonces un poco reconocer este intercambio que existe entre el espacio educativo y el espacio de transformación global en general, lo que hace que estemos en constante reflexión y crecimiento. Y por otro lado, también como reflexión importante final nuestra, es que nosotros somos producto de un sistema de educación bancario. A nosotros nos enseñaron, nos formaron durante 12 años y luego en la universidad desde esa perspectiva. Y es muy difícil poder revertirla de manera inmediata. Nos tropezamos nosotros mismos con la misma piedra. Hacemos talleres que a veces tienen carácter demasiado academicista y tiene que ver precisamente con que nosotros somos producto de eso. Somos un producto que estamos conscientes que queremos ser transformados y queremos nosotros transformarlo, pero nos topamos siempre con estas vicisitudes y esto es bueno de espacio para nosotros para poder reflexionarlo y para que el tema de la educación y de la educación popular en particular sea abordado por todos quienes somos miembros de la Universidad Popular y no solamente quienes se dedican a la pedagogía o a la psicología. En este caso me tocó a mí que soy abogada. Así que muchas gracias nuevamente por el espacio y cualquier duda abierta a los temas. Ahora entonces queda abierto el espacio por si alguien tiene alguna pregunta o alguna reflexión que quiera hacer. Bueno, agradecer a los expositores, ¿no es cierto?, por la voluntad de venir a fin de año, que estamos con todas las pegas, los exámenes, todo eso, con el público presente. Y bueno, contarles que un poco la intención que tenía el taller con el proyecto de reflexionando sobre la educación prohibida era despejar la duda de por qué, si nosotros pensamos que la educación era un motor de cambio, era un factor posible de cambio para la sociedad, ¿por qué no lo estaba haciendo? ¿Y por qué seguía replicando las diversidades, ¿no es cierto?, socioeconómicas, las diferencias sociales? Entonces, conversando como lo hemos hecho así, tal cual, se tocaron puntos importantes como lo hicieron ahora, ¿no es cierto?, el concepto de educación bancaria, como traspaso de conocimientos, sin valores, sin reconocer al otro como persona. Y bueno, nosotros ahí entendimos que la manera de como desbloquear esa puerta era entrando al mundo de la educación popular. Y esa era una de las cosas que estaba prohibida dentro de la educación tradicional, por decirlo así, lo popular. Ahora, el siguiente desbloqueo, por decirlo así, era cómo llegar a lo popular sin que nosotros dijéramos que era lo popular. Porque es re fácil, por ejemplo, caer con ese como despotismo ilustrado de decir todo por el pueblo, pero sin el pueblo. Es re fácil y a cualquiera le podría pasar. Entonces, el segundo paso era llegar a la comunidad, llegar ahí mismo y ahí conversar, porque a veces uno cree que quizá se la sabe todo, ¿no es cierto?, por estar en la universidad, que puede entregar todo el conocimiento, que va a cambiar el mundo y todo. Porque uno primero para cambiar tiene que estar ahí, tiene que ir a conocer, tiene que meterse a la larga, no es el parro, no, que ensuciarse las patas para poder aprender. Y en ese sentido nos dimos cuenta que este trabajo es un trabajo como bien largo y que a pesar de eso, escuchando, ¿no es cierto?, todos los comentarios, nosotros nos hemos reconocido como herederos ya de una lucha, de que, como por ejemplo lo expuso don Alejandro, son generaciones que han peleado esto una y otra vez, y a pesar de que vienen los golpes, esta réplica de la burguesía, qué sé yo, queda porque está en el pueblo esa misma sensación de exclusión, de sentirse olvidado, de sentirse excluido, y que a la larga es nuestro deber estar con ellos. Porque ¿de qué nos sirve, por ejemplo, estar en la universidad, volvernos así, ser parte de como la élite intelectual, si es que nosotros no vamos a devolver la mano? Porque si es que nosotros no devolvemos la mano, lo que mismo vamos a seguir haciendo es seguir reproduciendo el sistema. Entonces, para nosotros como taller fue una gran experiencia esto, poder entender el porqué, qué era lo prohibido a la larga en la educación. Entonces, nuevamente,
agradecer a los expositores y agradecer a toda la gente que nos ha acompañado a lo largo de los 5 foros, de las 5 charlas, porque es un trabajo largo, pero que con compromiso y siempre con fuerza y, no sé, por decirlo así, como con la fe de que se puede hacer las cosas de cambio, se puede. Compañero. Sí, yo creo que la situación sobre educación bancaria y todo el asunto, sinceramente yo creo que sí se puede revertir. Yo creo que es más sencillo no sé, yo creo que simplemente hay que quitarle el carácter neurótico a la educación. Y quitarle el carácter neurótico a la educación equivale a que el docente entre y simplemente pase un contenido desinhibido y sin miedo. Tal vez yo no tengo mucha experiencia en lo pedagógico ni nada, pero este semestre me tocó hacer práctica profesional y me tocó con varias situaciones respecto a los valores, a las cosas. Yo le he comentado a mis compañeros y creo que hay gente que está cargada de miedo. Y creo que tiene que ver con los valores neuróticos, el miedo al cambio y justamente la obediencia a la educación de la banca. Creo que tiene que ver con seguir el miedo. No creo que tenga mayor ciencia. Ahora, es algo simple, creo que es algo extremadamente simple, pero a su vez creo que es algo que es difícil, porque la gente sin miedo, quitar el miedo es un gran paso. Pero creo que tiene que ver con eso, la apertura, ir sin miedo y tal vez me he equivocado, estoy dispuesto a que me echen un montón de establecimientos corporales, espero que no me quiten de licencia, pero creo que si se quiere lograr cosas es quitar el miedo, es decir, los periodos teóricos de explicación tienen que ver justamente sin miedo. Así, o sea, complementar un poco, yo creo que hace poco fui a ver un documental, estaba con Alejandro Iván, yo creo que él tocó un tema súper importante, el tema de la memoria. Y porque el documental trataba eso de desarrollo humano y cómo al final nos damos cuenta que la memoria, de todo lo que hablamos de todas esas experiencias populares que han habido de educación, fueron borradas. Y yo creo que la gran misión igual que tiene hoy en día la educación popular de ir recuperando esa memoria de todas esas luchas que se han dado, que hoy en día no están. Y también que hoy día incluso nosotros perdemos la memoria cuando entramos a la universidad, porque también olvidamos que somos pobladores. Y eso yo creo que es un gran punto. Que entramos a la universidad y nos olvidamos que somos pobladores, que somos hijos, que somos hermanos y el academicismo al final nos empieza a comer y vamos perdiendo la memoria de a poco. Y después nos quedamos en ese mundo de la idea que mucho no ha hecho. Eso. Sí, mira, planteando lo que dijo el joven de allá, no está, bueno. Pero yo creo que la gran responsabilidad del cambio estructural, sociopolítico y cultural de la población le corresponde a los profesores. Los profesores, ¿no es cierto?, tienen que intentar ponerse lo más al límite de lo que es la educación oficial para intercalar, ¿no es cierto?, la experiencia cotidiana del curso en conjunto con esa educación bancaria que se le entrega. ¿Por qué hay que ponerse al límite? Porque si tú lo pones al medio, el mismo medio económico y social y cultural que tenía en el colegio y en la universidad, te va a empezar a poner trabas. Ahora, hay que perder el miedo, es indudablemente que hay que perder el miedo, pero tú ¿cómo le haces perder el miedo a esa persona, ¿no es cierto?, que está endeudada? A esa persona que si pierde el trabajo, ¿no es cierto?, por superar el miedo, ¿no es cierto?, no puede seguir pagando las deudas. Es decir, hay un montón de situaciones objetivas, ¿no es cierto?, que a la gente hay que irla educando, fortaleciéndola paulatinamente y cotidianamente. ¿Ah?
porque lamentablemente, los viejos como yo, ¿no es cierto?, que vivimos el trauma de la dictadura, ¿no es cierto?, hay muchos que no han perdido ese miedo. Pero habemos otros, sin tirarme mucha flor yo, pero lo dije al principio, ¿no es cierto?, uno que nace chicharra muere cantando. ¿Ah? Y yo dedicado a los chicos que nací chicharra. Yo desde niño en los grupos scout que soy dirigente, entre comillas. ¿Ah? Entonces, yo lo digo, por ejemplo, a mí me tomaron preso en tiempo de la dictadura y apenas salí de la cárcel, mi papá me retó porque me iba a meter a la población, lo siento, no en mi población, sino que en otra población, a hablar con la gente para ver qué es lo que podíamos hacer. ¿Ah? Es decir, uno va haciendo un recorrido general. Ahora, traspasándolo a hoy día, yo creo que también hay mucha experiencia que los jóvenes, ¿no es cierto?, vayan a las poblaciones. Miren, yo me acuerdo que nosotros cuando formamos el Centro Cultural Indus, empezamos a hacer algunas tocadas, algunas actividades, y a mí me invitaron en la universidad, esta facultad estaba en la calle Montaña, y vi un letrero ahí sobre historia de la educación. ¿Ah? Vi un letrero, yo me acerco a la universidad y le pregunto a un caballero, ¿no es cierto?, no sé quién era, y le dije, oiga, mire, yo no soy estudiante universitario, soy un simple dirigente social y quiero participar en estas charlas. ¿Puedo? Sí, me dijo, no hay ningún problema. Pasaron los 3 días y yo, el tercer día me aburrí y le dije, oiga, pero usted ha mirado solamente la historia de la educación en torno a lo que es, ¿no es cierto?, el currículum oficial que entrega el Ministerio de Educación. Y ustedes no han visto, no han hecho historia con respecto a lo que es la educación popular, cómo se autoeducan, ¿no es cierto?, los pobladores que no tienen oportunidad de ir a la universidad, o de los hijos, ¿no es cierto?, de esos caballeros que no los pueden mandar al colegio. Entonces me dijo, bueno, ya, y pues tú, ¿por qué no vas a ir a la próxima charla sobre educación popular? Aquí voy a esto. Voy a que nosotros, a través del Centro Cultural, invitamos a jóvenes universitarios a hacer sus prácticas, ¿no es cierto?, en la población. Y una de las tareas que nosotros hemos tenido buenos resultados es hacer la historia local de la población. Nosotros en mi población, la población hindú, ¿no es cierto?, llevamos a 2 jóvenes universitarios, uno a través de la historia de la población hizo su tesis y se recibió como profesor. Después conversando con otros jóvenes nos llevé a hacer historia local a la población de la Puerto Aysén. Ahí están elaborando, y esa es la mejor forma de educar popular. Me acuerdo que también en un encuentro que tuve había esta santa casi llena, y yo les dije desde allá, ¿por qué los estudiantes, en vez de hacer una manifestación en plena calle Pedromón, en vez de estar ahí, ¿por qué no hacen como los testigos de Jehová? Se van a los cerros de 2 en 2, ¿no es cierto?, y le van explicando casa por casa cuál es la problemática de la educación en Chile. ¿Por qué? Porque si ustedes ven los medios de comunicación, ¿no es cierto?, se tergiversa, ¿no es cierto?, la información con respecto a lo que ustedes hacen en la calle, y muestran solamente el sector, la cuestión de la violencia, ¿no es cierto? Pero si en vez de estar los 4.000 aquí en la calle Pedromón, van a los cerros a educar a la gente para que la gente entienda que si se mejora la educación hoy día, sus hijos van a tener mejor educación el día de mañana. Pero eso, ojalá que algún día lo hagan, porque es la mejor forma. Es decir, los estudiantes con los pobladores y con los obreros tenemos que hacer un frente de educación permanente, donde podamos proyectar nuestras luchas cotidianas, ¿no es cierto?, para que podamos crear la alternativa, ¿no es cierto?, de crear un mundo mejor, de crear, yo digo, el socialismo
o de crear, no sé, un sistema donde nos permita que todos seamos equitativos, ¿no es cierto? Que no se permita, por ejemplo, que en esta carrera económica uno gane 180.000 pesos mínimo y otro que no hace nada dentro de una oficina esté ganando 80 millones de pesos mensuales. ¿Ah? Y ahí tenemos un poco más allá, ¿no es cierto?, un grupo de 300 personas que están ganando 19 millones de pesos y lo único que han hecho durante estos 20 años es cagarnos la vida cada día más. Es decir, no prohíben esto, no prohíben esto, no prohíben. Entonces, ¿cómo vamos a educar para la libertad? De ustedes depende, con el apoyo de algunos viejos que nos atrevemos a plantear estas cuestiones, depende de que podamos transformar esta sociedad. No hay otra forma, porque sabemos que hay viejos que van a tirar por los otro lado. Y eso es lo que yo quería contar, hice un poco de la experiencia esa que se me fue, era de hacer historias locales. Nosotros en Astupaya estamos haciendo metodologías para hacer historias locales, que lo estamos haciendo a dirigentes sociales y a personas que están trabajando con ONG. La ONG manda a su gente para allá y nosotros le entregamos elementos de métodos para hacer historias locales. Sí, lo que hizo, no creo que hay que concientizar, pero igual concientizar así casi más técnicamente, creo que igual es como su estima demasiado vendido. Yo, por ejemplo, mis alumnos, como profesor, como practicante, realmente estoy sorprendido porque cuando yo estudié en la enseñanza de ella, los estudiantes tenían valores morales súper individualistas. Y bueno, yo salí del colegio en 2002 y el asunto es que veo ahora y realmente estoy sorprendido porque creo que las condiciones históricas, en ese sentido, yo no creo mucho en las condiciones históricas, pero yo creo que puede ser algo relativo. Las condiciones que se están viendo ahora han propiciado que la generación que es más nueva vaya en contra de la generación más antigua. Por lo tanto, creo que, por ejemplo, concientizar a alguien que ya, alguien adulto que ya no ha adquirido simplemente la conciencia, creo que en términos de propaganda, de manera propaganda, creo que es inútil. Por lo tanto, yo creo que el asunto va por el otro lado, va por los que ya tuvieron la conciencia en algún minuto, la gente ya grande, la tuvo, ¿no? Y creo que va finalmente potenciar, pero sin esa opción de subestimar como mesías. Va a potenciar justamente a las generaciones más jóvenes. Y de hecho yo creo de verdad que va a generar el cambio con esta generación más nueva, e incluso es más, yo creo que los chicos que de 14, 15 años tienen más conciencia, una conciencia moral más desarrollada que los mismos estudiantes universitarios en promedio. Y de verdad, para mí estoy realmente orgulloso y creo que por ahí va, pero con la gente vieja ya pasó, ya siguen hablando de justicia, pero creo que en términos de propaganda es inútil, porque ya tienen la conciencia y adquirieron la conciencia en un minuto, bien, pero creo que no llega mal a ser tiempo. Creo que hay que hacerlo un tiempo útil. ¿Alguien más, compañero? ¿Una pregunta? Sí. Es que yo creo que igual aquí nadie ha hablado nunca de la evangelización, porque como se habló, la educación popular también es transversal. O sea, no tendría sentido que anduviéramos con el cartel de evangelizadores y también nos anduviéramos poniendo el cartel de que somos educadores populares. Yo creo que el tema quizás realmente no es crear conciencia, no es salir a leer el manifiesto en las plazas ni por las casas, sino que decir a la gente, oye, estas son condiciones objetivas, o sea, que tú estás pagando y no te están dando por lo que estáis pagando, no sé, son con datos duros realmente podéis cambiar mucho más que con ir a leer, no sé, a Bakunin o a Trotsky o a una cosa. Es que creo que la conciencia moral no tiene que ver con la educación, sino que tiene que ver con el vivir un momento. Y eso es vitalismo. Yo creo que el socialismo nunca se ha construido desde el paradigma marxista o crítica, pero yo creo que desde la vida misma se puede crear. Espera, por favor.
Bueno, en realidad yo no me voy a referir a su discusión, sino que yo quiero hacer una especie como de desafío. Yo creo que la educación popular es una acción muy bonita, muy buena, pero la mayoría de los expositores mencionaban el tema de, yo creo que hay un problema que tenemos que investigar y trabajar aquí con respecto al tema de cómo construir conocimientos en grupales, cómo construir conocimiento en comunidad. ¿Por qué? Porque no hay una responsabilidad respecto a nuestra propia educación. Entonces, desde ese punto es difícil. Nosotros, la mayoría de los adolescentes no les gusta ir al colegio, tampoco les gusta ir a un taller o algo, o son muy pocos, pero la mayoría son en realidad, yo creo, a donde hay que ir a trabajar, porque si hacemos cambiar conciencia de niños y de adolescentes, vamos a tener adultos responsables y conscientes respecto a la educación que tenemos hoy en día. Entonces, respecto a eso, nosotros como estudiantes de pedagogía tenemos que desarrollar metodologías que nos sirvan, que podamos utilizar en nuestras aulas, en la aula formal como en la aula de la educación popular, que se puedan construir conocimientos comunitarios. Compañero. Igual quería hablar como el tema con respecto a los fines, como me hace dar alusión lo que decía el JP, con respecto a ese PIC que tiene el preuniversitario. Una vez conversaba con un compañero preuniversitario y hablábamos de qué tenía que ver con la educación popular, qué se entendía con la educación popular. Y llegamos como a una conclusión que era que lo podíamos ver como de dos formas. Una, al sujeto al cual podría estar vinculado el tema de la educación o relacionado. Aquí el sujeto tendría que ir en el tema de la educación, y la otra era la forma. Por ejemplo, los chiquillos no tienen tal vez una estructura, una metodología que es de educación popular, pero sí al sujeto al cual va la educación es un sujeto popular, por lo cual se contempla dentro de la educación popular. Y la otra forma, ya que tiene que ver con una metodología, siento que a veces es como bien difícil. En lo que es un preuniversitario, no me cae en la cabeza, no conozco la metodología de cómo se puede hacer la educación popular. Por lo que tú decís, conocimiento estandarizado, hay que meter rápida materia y la finalidad última es el tema de que los cabros entren a la universidad, terminar con esa brecha socioeconómica en que el sujeto popular puede estar. Y en cuanto a eso, yo llego como al tema de que más que decir que hay que empezar primero por la metodología o por la forma de hacer la educación o por medio de cuál va a ser el sujeto al cual va a ir la educación, el tema de la finalidad que se quiere con la educación, dependiendo del lugar y del espacio en el que se está. Yo, por ejemplo, trabajo en Cordillera, el espacio en el que se está allá, la finalidad también no es que los cabros entren a la universidad, una porque al sujeto al cual está vinculada la educación es un sujeto que es más chico, tiene más o menos 12 años, porque tienen 6 y una brecha más o menos. Pero lo que uno se da cuenta es que al más que nada la finalidad que se tiene con los cabros que están allá es que ellos se respeten y ellos se valoren, más que entregarles conocimiento, porque yo igual creo que es importante entregar conocimiento. Para mí la educación formal entrega información más que conocimiento. Pero es comprender ese valor, de que se respeten entre ellos. Para mí, si lograr esa cuestión lo lograron en conjunto, ya sería como el máximo que se puede lograr con esa educación pública. ¿Y por qué lo digo con eso del respeto? Yo me doy cuenta que ellos de repente se identifican como seres individuales, dispersos y separados. Como que pueden vivir tal vez en la casa al lado y no se dan cuenta que son parecidos. Para nada, inclusive realmente con juegos racistas, se podría decir, como que se tratan de diferenciar. Me toca el caso que hay un niño que le dicen, por ejemplo, negro. Y es cuático, le dicen negro. Y no se respetan entre ellos, pero a ti te respetan. A ti tenés como autoridad, tienes muy marcada la autoridad, pero entre ellos no se respetan. A ti te dicen tío, por ejemplo, no te dicen nada y te respetan. Y un día les pesqué los brazos y les dije, oye, tú le dices negro a él y todo, ¿sabes? Miremos los brazos. Y teníamos los brazos iguales, todos teníamos los brazos iguales. El cabro un poco más moreno porque el loco pasa metido jugando a la pelota y está más quemado. Nada más. Pero todos teníamos los brazos iguales. Y ahí como que se miraron y dijeron, sí, tienen un poco de razón, y como que ahí empiezan a comprender un poco y van avanzando a través del juego. Si la cuestión del brazo fue un juego, llegamos por medio de un juego que era el juego de salvavidas se llama, y que tenían que abrazarse, todo eso, llegamos al tema del brazo. Pero yo voy a esa cuestión, a la finalidad, según el espacio en el que uno está, cuál es la finalidad que tiene que tomar y cuál es la forma de educación popular que implementar.
voy como a esa reflexión. Y lo otro, también discrepo con que la cuestión sea fácil, yo no creo que sea tan fácil, es terrible complejo, no se encuentra con cada cosa, porque la sociedad está acuática, porque hay condiciones que son materiales que no se pueden obviar. Es claro que de repente no tienen la misma condición y yo creo que ese es el punto. Muchas veces uno piensa que todos son iguales y el sujeto educando no es igual. El educando es súper diverso. Lo que uno trata es de equipararlo, de que logren una condición mayor. Pero muchas veces se empieza porque todos son iguales, no es así. Y ese es el principal error. Yo creo que ahí hay que resolver eso. Por eso no creo que la cuestión sea tan sencilla. Uno lucha contra muchas cosas, además tiene espacio de hacerlo. Y queda como abierto. Está bien. Es que yo igual ahora como que yo a partir de experiencias que han tenido mis cabros en el Perú y otras de amigos que igual han empezado a trabajar como en distintos espacios de educación popular con niños y con jóvenes, como que veo que al final la educación popular es que rompamos con esa lógica de quién está enseñándole algo a alguien. A mí se me dio de que por una cuestión igual no fue planificada, sino que porque éramos un poquito los tíos y eran muchos los niños. ¿Qué tuvimos que hacer? Tuvimos que los niños más grandes le enseñaron a los niños más chicos. Pero que eso fue como súper bueno porque nos dimos cuenta que un niño que se diferencia de tan poca edad con otro, él está más atento a cachar por qué el otro no está entendiendo, entonces le sabe explicar mucho mejor. Pero igual hay como vicios que el mismo sistema les va metiendo a los niños. Por ejemplo, los más grandes por lo general se paran como que son ellos los más bacanes. Entonces ya eso es una brecha. Y lo otro está como muy fuerte la burla, el burlarse del que no sabe. Entonces hay que, o sea, nosotros como que más que trabajar en enseñarles alguna cosa, hemos tratado de romper con ese tipo de vicios, para que ellos mismos se empiecen a enseñar las cosas. Y también pasa eso con nosotros. Es bueno que se den estos espacios y que podamos compartir la experiencia, porque así nos vamos retroalimentando. Pero el problema es que esos espacios no se están dando y también es por una cuestión de ego, que son también vicios que el mismo sistema nos impone. Igual a mí me gusta como que de que estas cosas en que terminamos hablando entre convención, que generemos algún tipo de apoyo mutuo. Por ejemplo, ella hablaba de la experiencia de Citeco, que después la habían tratado de replicar en otro lado. Yo quería preguntar como si me habían hecho en Quilpué, ¿quiénes fueron ustedes como Universidad Popular o igual como Universidad Popular acompañadas de algún trabajador de Citeco que pudiera explicar? Porque de repente entre mismos sujetos, como esos sujetos políticos sociales, es más fácil que entre ellos puedan compartir experiencias, además de nosotros como estudiantes, para que igual vayan estudiantes a acompañar ese tipo de cosas, porque nos rompe a nosotros la educación que nos mete como esta institución universitaria. Que lo que decía el JP, le está enseñando a los cabros como para entrar para dar la PSU y que les vaya bien. Y ahí mismo uno como de repente como profesional entra en contradicción, porque yo creo que es bueno que se den esas contradicciones, y esas contradicciones se dan solo en la medida en que rompemos las burbujas. No hace pelear, nosotros peleamos por la demanda educacional como estudiantes, pero igual nos desvinculamos de otros sectores, pues al final esto es como la misma mierda. Estamos todos, es como viven de todo desde la misma mierda. y tenemos que empezar a ver cómo rompemos con esos cercos que no se puede tener una instancia para eso. Pero hay que seguir replicándola y ir como un cuestionamiento igual personal constante de nuestros vicios. Responder lo que ella... El tema con el sindicato de Quilpué surgió a partir de que un compañero de la Universidad Católica, cercano a nosotros, trabaja dentro de esta empresa y nos planteó que los dirigentes del sindicato querían juntarse a conversar con nosotros. Y tuvimos solamente esta reunión de acercamiento para conocernos. Y nos planteaban ellos que uno de sus principales problemas, porque es un sindicato único, es una empresa con un sindicato y la mayoría de los trabajadores están afiliados. Pero en un principio estaban todos los trabajadores afiliados. Y ahora la empresa le estaba ofreciendo convenios colectivos aparte, como de alguna manera desmembrar a este sindicato único. Entonces al final la conclusión fue como, bueno, la idea sería entonces que hiciéramos alguna asamblea entre ellos, que nos invitaran a nosotros y que de alguna manera pudiéramos contar qué pasaba cuando se creaban más sindicatos, por qué la importancia de un sindicato único, etc. Y también ahí pensamos cuando se hiciera, porque no se ha hecho, invitar, por ejemplo, a un delegado del Citeco para que cuente cómo ellos han nutrido esa experiencia, porque como les decía, nosotros
no somos sindicalistas, son los viejos los que son los dirigentes, entonces mucho mejor que se explique entre ellos. Así que ciertamente, a pesar que es buena idea, igual le habíamos dado vuelta. Y un poco sobre lo que se ha discutido ahora último, el tema de la concientización, el tema de que si es fácil o no es fácil, o hablar entre convencidos. Yo creo que en materia de educación y de educación popular, que es lo que nos convoca hoy día, incluso hablar entre convencidos nos hace bien, porque precisamente es a nosotros quien se nos presentan los desafíos mayores de, bueno, cómo vamos enfrentando estas tareas. Y por ejemplo pasa lo que pasaba en el preuniversitario. A mí me gustaría decir como, bueno, nosotros llevamos mucho en el preuniversitario y ya hemos logrado solucionar este problema, pero no lo hemos logrado. Nos pasa lo mismo, el fin es la PSU y nuestra intención es que sea de la mejor calidad posible para que lo puedan dar. Pero no se nos entrampamos porque ahí nos generamos conocimiento y les vamos y les entregamos las herramientas básicas de la PSU para que lo puedan dar. Pero sin embargo, siempre hemos tratado, a veces con más desaciertos que con aciertos, de generar otros espacios en torno a lo que ha sido el preuniversitario, que permita también que los estudiantes reflexionen, porque cuando hablamos de concientización igual es bueno que le empecemos a dar como contenido que decimos cuando decimos concientizar, y de alguna manera es romper el sentido común en el que estamos envueltos prácticamente todos, tomar la conciencia de que estamos siendo oprimidos o explotados o lo que sea, pero no solamente tomar la conciencia de que estamos oprimidos, sino que tomar la conciencia de que tenemos las potencialidades para revertirlo. Entonces, esos espacios, de manera mínima, de manera a veces muy chica, también se puede generar con los estudiantes y nos consta a nosotros porque tenemos compañeros que participaron de la Universidad Popular, que ahora participan de otras instancias, que también fueron alumnos o estudiantes, mejor dicho, del preuniversitario. Entonces, tal vez no ha sido la mayoría, pero sí hay un grupo que sí se logra, que es que sí logramos como trabajar en conjunto. Y por otro lado también el tema de cómo se forma, cómo se desarrolla la concientización, probablemente tengamos demasiadas discrepancias de cómo se va a lograr. Los que estamos en este momento, en mi caso desde la Universidad Popular, consideramos que estos procesos de concientización se logran de mejor manera en las luchas populares, en los movimientos, en la organización, y de esa es la forma que se practica esa conciencia. Y ciertamente lo que señalabas tú a propósito, bueno, cómo construimos conocimientos compartidos y que nos sentamos más comprometidos con el conocimiento, es un poco también lo que se hablaba respecto a lo que es la educación popular. Que el saber no viene impuesto desde los que son los educadores, sino que se forma entre educandos y educadores. Y ahí soy un poco autorreferente porque es la experiencia que conozco cerca, que es con el CITECO, justamente eso. Ciertamente ellos pudieron asir mejor las herramientas y nosotros también, porque fue un proceso conjunto. Entonces, ¿cómo lograr esos procesos conjuntos? A veces no es tan fácil, porque a veces el educando puede ser el estudiante preuniversitario, no quiere otra cosa más que entrar a la PSU, y uno se topa ahí con el choque, porque uno quiere que lo hagamos en conjunto, pero por un lado tienes que no puedes tú dialogar mucho porque hay que entregar, y por otro lado en realidad no quiero desarrollar mucho más porque quiero entrar a la universidad nomás. Entonces, siempre en estas materias y en la medida que no tengamos una sociedad que a nosotros nos haga sentido una educación de manera diferente, que no tengamos una sociedad transformada, siempre este tema de la educación va a ser un tema de discusión, de vuelta, de aprender, de desaprender, meter las patas y seguir avanzando. Yo estoy convencida que este espacio hace que uno se vaya un poquito con un poquito más de herramientas para la casa. Don Alejandro. Mira, al hablar de metodología con respecto a lo que es la educación popular, yo creo que Paulo Freire diseñó una buena metodología, ¿no es cierto?, que es el ver, juzgar y actuar. Es decir, Paulo Freire dice, ¿no es cierto?, que el educando y el educador y el educando deben mirar su realidad de su contexto, donde está inserto, ¿no es cierto?, mirarlo bien, juzgar, ¿no es cierto?, por qué pasan estas cosas, ¿no es cierto?, algunas cosas malas, otras cosas buenas, y el actuar es planificar alguna acción para revertir lo que nosotros estamos viendo. ¿Ah? Es decir, por ejemplo, nosotros implementamos con respecto a las tomas, estamos diseñando un trabajo en las tomas, y decir, bueno, preguntarse por qué llegaron a las tomas, cuáles son las razones
de que llegaron a las tomas, ¿por qué, ¿no es cierto?, tuvieron que llegar a las tomas? ¿Ah? Y ahí se va elaborando, ¿no es cierto?, a partir de los mismos pobladores, lo que ellos van diciendo, se va buscando algunos métodos, ¿no es cierto?, para intentar, ¿no es cierto?, y entrar a una conversación mucho más a fondo. Y hay otras cosas que son complementarias que en nuestros tiempos que nosotros practicábamos mucho esto, que se llaman las dinámicas grupales. Hay un conjunto de dinámicas, ¿no es cierto?, que te permiten que a través de un juego o a través, ¿no es cierto?, de una actuación, ¿no es cierto?, uno vaya desarrollando esos lazos de, ¿no es cierto?, primero de reconocerse unos con otros y segundo, ¿no es cierto?, de poder intercambiar ideas, ¿no es cierto? Hay muchas dinámicas que te permiten eso. Entonces cuando uno dice, yo voy a hacer tal cosa, ¿no es cierto?, uno va diseñando cómo hacerlo trabajar en forma directa en la población. Creo que hay muchos métodos y Paulo Freire con el libro Pedagogía del Oprimido, como que da muchas luces con respecto, ¿no es cierto?, a cómo trabajar en el mundo popular, ¿no es cierto? Y creo que esa es la temática que nosotros debemos de poder desarrollar para que esta educación formal, ¿no es cierto?, se pueda transformar, ¿no es cierto?, en una educación mucho más dinámica. Aparte de la metodología y de las distintas complicaciones que se encuentra generalmente con las que se encuentra generalmente la educación popular, un punto importante a considerar también es el tema de la autonomía de los espacios en los cuales vamos a estar trabajando. Y quería compartir un caso preciso, en realidad dos casos precisos de organizaciones que partieron como organizaciones desde la educación popular, las cuales finalmente se terminaron institucionalizando. Entonces, ahí hay un caso sumamente importante, que la educación popular, la pedagogía de la resistencia o lo que le queramos poner, pedagogía de la liberación, necesita en todo ámbito y en todo momento la autonomía política y la autonomía económica también. ¿En qué sentido? Estas dos organizaciones de las que nombro partieron como organizaciones comunitarias en los años 80, precisamente del sector popular de donde soy yo, que es Reñacalte. Entonces estas organizaciones nacieron precisamente para venir a cumplir el rol que no estaba cumpliendo la dictadura, que era alimentar el pueblo. Entonces, estas organizaciones se constituyeron, fueron trabajando, se fueron potenciando, la comunidad confió en ellas, se construyeron a partir de la comunidad. Entonces, ni siquiera precisamente llegando, avanzando los primeros años de la democracia concertacionista, sino que incluso recién entrado el año 2000, estas organizaciones apuestan a institucionalizarse y a funcionar dentro de las lógicas del sistema, todas ellas que eran económicamente dependientes del Sename desde ese momento. Trabajaban con niños inicialmente, trabajaban con adultos también, pero el Sename la absorbió. ¿Qué pasó con esas organizaciones? Efectivamente siguen participando en la población, pero se han ido extinguiendo gradualmente. Entonces es un fenómeno notable, un fenómeno a tener en cuenta. La autonomía en todo momento de las organizaciones que se pretenden desde el pueblo, que pretenden o tienen una discursiva por lo menos emancipatoria desde el pueblo, no se puede caer en esa lógica, no se puede caer. Al fin y al cabo, lo que se termina reduciendo ese tipo de organizaciones es a reafirmar el carácter social que puede tener un Estado neoliberal como el chileno. Entonces, de ahí un llamado a tener la claridad política a la hora de pensar y sentarnos y repensar la posibilidad concreta de organizarnos. La independencia económica de la organización, la autonomía de la organización debe estar en todo momento en el centro. La gente que trabaja en el mismo espacio, pongámosle pueblo, pongámosle estudiante, lo que sea, desde ahí mismo debe aparecer el autofinanciamiento, el apoyo mutuo, la autogestión de la misma organización. En ningún momento se debe contaminar por la misma lógica del Estado. No sé, un poco, yo creo que es importante, es decir, lo que tú dices, institucionalizar, ¿no es cierto? Yo creo que es lo importante hacer devolver la plata que se nos quita al pueblo, devolvérsela al pueblo. Lo que yo creo, y que esa es una de las fallas del hombre, es
si somos consecuentes o no somos consecuentes. La consecuencia de esa medida no está condicionada por la organización, a eso me refería. Es que a la hora de recibir financiamiento directo del Estado, de las distintas instituciones del Estado, pierde la autonomía política, toda vez que se debe regir dentro de las reglas del juego del mismo aparato. Precisamente a eso me refería con estas dos organizaciones, porque precisamente se extinguen a partir de esa misma lógica de financiamiento. Por eso depende de la consecuencia de la persona que está. ¿Por qué? Porque nosotros también hemos postulado a varias cosas, y nosotros seguimos peleando por lo mismo. Es decir, yo creo que si nosotros somos consecuentes con lo que queremos construir, no importa de las platas de dónde vengan. Lo importante es que podamos seguir acompañando al pueblo en conjunto de lo que estamos haciendo. Y por eso hay que quitarle al Estado las platas que nos quitan a nosotros a través del impuesto. Lo que pasa es que lamentablemente la práctica política de este país nos pasó eso. A mucha gente, ¿no es cierto?, que estaba en el pueblo, por ser, entre comillas, ser pobre, le ofrecieron plata para irse y se perdieron. Yo tengo la experiencia de un montón de dirigentes sociales de Forestal que hasta los últimos días de la dictadura, puta, vamos a seguir compañeros trabajando. Llegaron, a un compadre le ofrecieron ser director de desarrollo municipal de la Municipalidad de Viña, y nosotros lo fuimos a molestar. Compadre, cambió radicalmente. Entonces yo creo que es la consecuencia de uno el que hace y permite que estos trabajos sociales y políticos de la base vayan generando. Porque es importante, es bueno tener la autogestión, es bueno todo eso, pero es importante conquistar y rescatar la plata que nos quita el Estado. Efectivamente, pero a eso voy. Si es que esa recuperación, por llamarlo así, pone en juego la autonomía del espacio en el cual se está trabajando, y el proyecto por el cual se está trabajando, evidentemente no vuelve a ser necesario. Y también hay que tener en cuenta que precisamente el Estado tampoco es tan ingenuo para entregar la plata así como así. Hay todo un sistema racional construido para poder financiar, para poder verificar cómo se gastan esos dineros, y finalmente casi se están alcanzando los fines propuestos, no solamente por la administración, sino que por el aparataje del Estado, precisamente en tal o cual escenario. Bueno, así como metiéndose en texto que también lo que dice ahí Juan tiene que ver con ese carácter de construcción que usted dice con respecto a la educación popular y también al trabajo de la organización. Muchas veces cuando se mete en la institucionalidad, igual ahí hay que darse cuenta de cuál es la relación que uno tiene con la institucionalidad. Muchas veces prácticamente coopta la organización y le implementa una especie de estructura. O sea, pierde también el tema de la construcción, por eso va la importancia de la autonomía. A eso de que ya pierde el carácter de construcción desde tu espacio. Ahora el espacio se está construyendo desde arriba. La institucionalidad está poniendo tu propia regla y tu propia relación. Y tú te tienes que amontar esas relaciones que te están disponiendo. Yo creo que eso da la importancia de la autonomía, a que no te introduzcan una estructura y a que tú sigas construyendo. Porque si no, no vas a seguir respondiendo a los fines, sino que vas a responder a los fines de ella. Te terminas transformando en un medio y una herramienta. Es bastante difícil, ¿no? Posibilitar que se filtre las mismas políticas del Estado, por mucho que uno se sitúe desde la autonomía o conceptualmente por lo menos. Entonces, bueno, eso, como partía diciendo inicialmente, bastante hay que tener vista y bastante claridad también a la hora de cómo se constituye la organización social. Algunos progresar en el camino. Bueno, le damos las gracias a los expositores, también les damos las gracias y como taller creemos que es súper válido que se hagan estas discusiones a pesar de que se alarguen y también no hay que tenerle miedo como al enfrentamiento verbal, pues, a dar a conocer nuestras posturas y pues, a pesar de que aquí somos entre comillas los iluminados, tratar de, lamentablemente somos una pequeña burguesía y que ojalá que estas discusiones válidas que damos acá las podamos replicar en nuestras poblaciones, en nuestros lugares de habitación, y eso les damos las gracias y será hasta el próximo año que continuaremos con los